buenas noches, buenas tardes. Bueno, pues ya todo el mundo pasó por aquí a agradecer primero, pero es que es bien importante ser agradecido. Entonces, bueno, gracias a todos ustedes por venir. Muchísimas gracias. Yo no acababa de entender, hasta hoy acabé de asimilar que hay otras dos salas por ahí donde yo no estoy, pero me están viendo. Ya me siento como en concierto, ¿no? Muchas gracias a los que están y que no están aquí. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a Beatriz y a Unidos por la Historia, porque efectivamente llevamos 6 meses de trabajo arduo, nos caímos bien, ¿no? Y nos conocimos gracias a la película de José Luis, así es que gracias a José Luis, por supuesto, y gracias a la Fundación, sin la cual esto no sería posible, a la Fundación Rafael del Pino. Les agradezco muchísimo que me presten este lugar maravilloso. Y por supuesto gracias a mi esposa Quetzali, porque sin ella nada me sale bien, así es que gracias por acompañarme. No me pudo acompañar en abril y las cosas salieron bien, pero esta vez van a salir mejor. Es como mi gran amuleto de la buena suerte. Gracias. Y además es maravilloso cuando empezábamos a conocernos Beatriz y yo, y bueno, con este tema del mestizaje, ella estaba encantada con que mi esposa se llame Quetzali. O sea, somos el mestizaje perfecto, francamente sí. Y bueno, y por supuesto, y aunque también todos lo han comentado, pero las palabras nunca bastan, pero nunca sobran. Un abrazo fraternal a toda la gente de Valencia, porque yo estaba, bueno, y sigo estando muy emocionado de venir acá, y pues tristísimo de llegar con este panorama y con estas noticias. Y pues un abrazo a todos. La maravilla que tenemos para estos casos, porque en México nos pasa lo mismo, es justo que los hispanos somos como somos y somos profundamente solidarios, y entre nosotros juntos siempre logramos salir adelante, y esta vez estoy seguro que no será la excepción. Y sin más, pues quiero platicarles. Gracias. Gracias, qué amables. Y bueno, pues esta plática que preparé para ustedes, Juntos Fuimos Imperio, y es lo primero que hay que dejar claro, es que juntos fuimos imperio. Por mucho que se hable de una España que tuvo colonias, la verdad es que hubo una España que empezaba en los Pirineos y terminaba en el Estrecho de Magallanes. Juntos fuimos eso. También es muy importante, y lo voy a decir al principio y no al final, porque me gusta mucho hablar de mestizaje, me gusta mucho hablar de hispanidad y de todas las cosas positivas que España hizo en América. Juntos fuimos imperio, es muy importante el verbo, fuimos. El imperio se acabó. Y es muy importante empezar por ahí, porque todavía me encuentro con mucha gente desubicada. Aquí en España yo hablo de hispanidad y está el que me dice, claro que sí, Dios, patria y fueros. Y cuando digo viva la hispanidad en México me dicen, sí, viva Cristo Rey. Les digo, tranquilos, solo estamos hablando de que tenemos una cultura común, gracias a que tenemos una lengua común, gracias a que tenemos una visión común para entender el mundo, porque todos lo entendemos en la misma lengua. En el pasado, juntos fuimos imperio. Les voy a hablar de eso, pero no con la intención de que volvamos a ser imperio. Podemos ser algo mucho más bonito. Tenemos un pasado maravilloso que nos permite construir un futuro que, de hacerlo juntos y compartiéndolo, pues solamente nos puede ir muchísimo mejor. Así es que, bueno, primero platicarles. Pues justo es la tercera vez que tengo la oportunidad de estar en España este año, y solo contarles un poco, muy poco, de lo que ya he platicado en las ocasiones anteriores, porque de pronto me di cuenta que lo estoy haciendo en orden cronológico. Entonces, en abril, que estuve aquí precisamente para las jornadas de la película Hispanoamérica, les di una plática que titulé España y México, la historia de un encuentro inevitable, que ya vi que lo escribí mal aquí, pero no se fijen. Pero bueno, solo contarles un poco, porque la idea de este encuentro inevitable, de pronto en México, con este discurso de conquista, que es que nos conquistaron los españoles y todo lo demás, y ahora que ya empezamos desde Colón, es que no hay nada que festejar. Y de pronto hasta pensamos en México que tuvimos mala suerte histórica, ¿no? Es que nos conquistaron. Y luego le agregamos una falacia tremenda a ese discurso de mala suerte histórica. Es terrible encontrarte con cualquier cantidad de hispanoamericanos en América diciéndote si por lo menos nos hubieran conquistado los ingleses. Pero me encanta, porque seríamos ricos y hablaríamos inglés. Les digo, sí, y tú no estarías aquí. Eso hay que tenerlo muy claro. En América se construyó una civilización, y es bien importante que todo el mundo en España tenga eso muy claro. Pero antes de construir una civilización hubo un encuentro, y ese encuentro fue inevitable.
Y me refiero a que no dependió de la libertad de Cristóbal Colón o de la libertad de Hernán Cortés tomar la decisión de comenzar a hacer lo que España hizo en América. Toda la fuerza de la historia, miles y miles de años de causas y efectos generaron que Europa se encontrara con América. Desde el mismo hecho de que América se convirtiera por cuestiones geográficas en un continente aislado del resto del mundo, donde quedaron culturas aisladas del resto del mundo, que por eso mismo se desarrollaron mucho más lento. Las culturas en América se desarrollan de una manera muy distinta porque América está aislada del resto del mundo y porque las dos zonas culturales de América, pues serían México y Perú, están aisladas entre sí. El desarrollo cultural que puedes tener en comparación con una más euroasiática que va desde lo que hoy es China hasta lo que hoy es España, donde esas culturas no dejan de mezclarse, de fusionarse y de hacerse guerra, pero también de compartir filosofía, cultura, religión, gérmenes, virus y bacterias, porque hasta eso afectó, por supuesto, en la llegada a América. Pero decir que fue un encuentro inevitable, es decir, la historia no depende del azar, la historia es un montón de causas y efectos, y que fuera Europa la que llegara a América y no al revés, era inevitable. Y que dentro de esa Europa fuera España la que llegara a América y no ningún otro, también era inevitable. En México, cuando doy clases de historia, siempre en algún momento alguien me pregunta, oye, ¿y cómo es posible que el país más atrasado de Europa, porque eso es lo que era España según los mexicanos, lograra las hazañas más importantes de su tiempo? Y yo, bueno, pues es que no sé si se dan cuenta que en la misma pregunta está la gran contradicción. El país más atrasado no puede lograr las más impresionantes hazañas. Hay que plantearlo al revés. El que logra colonizar todo un continente, construir una civilización en él y darle la vuelta al mundo, evidentemente no es el país más atrasado. De pronto hay que recordar que Inglaterra llegó a América 100 años después que España. Y eso que ya sabían dónde estaba, porque España ya les había hecho los mapas. Y aún así se tardaron 100 años más. Porque eso te implica algo muy simple, las capacidades económicas, tecnológicas y científicas de España les permiten darle la vuelta al mundo. Eso y ese algo raro, muy romano de lo que están hechos los españoles, porque esa vuelta al mundo que termina Juan Sebastián Elcano, que ya también, creo que aquí en España lo hacen, es importante dejar de decirle la vuelta al mundo de Magallanes, pues es la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano. Así fue la historia. Pero bueno, en esa primera conversación quise hablar mucho del encuentro y entender lo que ocurrió entre España y México, o lo que hoy es España y México, fue resultado de un encuentro inevitable de la historia. No era opcional que los seres humanos nos volviéramos a encontrar, era cuestión de tiempo. Luego regresé en el verano, afortunadamente, y di una plática que titulé Al día siguiente de la conquista. Esa me parecía muy relevante, la conquista de México. Me encanta que le llamemos la conquista de México a la caída de una ciudad, porque no cayó un país, cayó una ciudad. Se llamaba Tenochtitlan, no México, y no era la capital de México, porque no solamente no existía el país, ni siquiera existía la palabra México, cayó una ciudad. Claro, como en México somos centralistas hasta en los mitos, le decimos a eso la conquista de México. Pero en realidad eso ocurrió el 13 de agosto de 1521 y al día siguiente no hubo lamentos de conquista ni un pueblo triste y deprimido. Al día siguiente hubo celebración, porque 800 españoles y 100,000 guerreros indígenas tomaron la ciudad de sus opresores y al día siguiente todos estaban celebrando. Es curioso, las noticias tardaban más en llegar en aquella época. Tenochtitlan cayó principalmente ante tlaxcaltecas el 13 de agosto. La noticia tardó 2 días en llegar. En Tlaxcala se enteraron el 15 de agosto e hicieron fiesta. Y sigue siendo hoy, cada año, la fiesta más importante de los tlaxcaltecas. Le llaman la noche en la que nadie duerme. 500 años después, en Tlaxcala, siguen conmemorando cada 15 de agosto la caída de Tenochtitlan, porque ese día cayó la ciudad de los opresores. Pero lo más importante es que al día siguiente, tlaxcaltecas, texcocanos y españoles comenzaron a construir una civilización. No es la historia de una conquista. Eso nos llevaría a pensar que durante 300 años todos en América tenían conciencia de ser conquistados, y la verdad es que nadie en América durante 300 años de virreinato se sintió conquistado jamás. No los españoles que vivían ahí, por supuesto, no sus hijos y sus nietos, los criollos, desde luego no los mestizos, pero tampoco los pueblos indígenas. Todos estos pueblos indígenas que eran perfectamente respetados por la corona. Entonces vamos a hablar un poco
Les quise contar un poco de qué hablé las dos ocasiones anteriores, porque además, por supuesto, que las pueden encontrar en internet por si quieren echarse toda la conversación, justo para poder platicar entonces de que juntos fuimos imperio, y empezando por algunas disertaciones, porque seguro que en España pasa como en México, ¿no? El tipo de cosas que nos encanta decir en contra de nosotros mismos. Decimos el descubrimiento de América y luego empiezan los discursos en contra. ¡Ah! América no fue descubierta, América ya estaba ahí. Y dices, bueno, sí, pero para los europeos fue un descubrimiento absoluto. Eso está clarísimo. También nos encanta decir, América no fue descubierta, fue conquistada, fue invadida, hubo un genocidio. Tantas cosas que decimos hoy. En 1992, el gran sabio mexicano Miguel León Portilla le llamó el encuentro de dos mundos. Eso fue criticadísimo también. Pero es que eso fue lo que ocurrió, se encontraron dos mundos. Oye, ¿que hubo violencia en ese encuentro? Sí, sí hubo violencia en ese encuentro. Hay violencia en todos los encuentros de la historia de la humanidad, porque los seres humanos somos temerosos y por lo tanto somos violentos. Y sin embargo, después de la llegada de España a América y después de una etapa muy tumultuosa de 10 años, se empezó a construir mucho. Y digo muy tumultuosa porque, claro, ¿quién llegó en 1492? A ver, ¿quién se lanza a cruzar un océano que nadie sabe dónde termina? Pues gente que tiene pocas alternativas en la vida, estoy seguro de eso. Claro que se lanzó gente muy desesperada al océano, a eso que llamamos el descubrimiento de América, e iban motivados con el tema de nos vamos a llenar de oro, y de pronto en el Caribe no hay oro. Y claro que hubo gente que dijo, pues si no hay oro, a esclavizar taínos del Caribe. Y eso también pasó. Los primeros 10 años fueron caóticos. 10 años entre que llega Colón en 1492 a 1502, cuando la corona manda a Nicolás de Obando con el tema de hay que organizar un gobierno. Es bien interesante, tienes un montón de aventureros del otro lado del mar haciendo de las suyas, y la corona pudo haber dicho, pues mientras manden el quinto real, que hagan lo que quieran. Pero la corona lo que dijo es, hay que poner orden. No puede ser que esta gente esté del otro lado del océano haciendo lo que se le da la gana. Hay que mandar gobierno, hay que mandar franciscanos. Franciscanos, es una maravilla eso de la gente se está portando mal, ¿qué hacemos? Pues mándales a su conciencia. Mándales franciscanos para que no se porten tan mal. Y mándales franciscanos porque alguien tiene que construir la civilización. Y de pronto, estas misiones que hoy ni siquiera concebimos, franciscanos, después agustinos, después jesuitas, pues me encanta decir que son los jeeps todoterreno del siglo XVI. O sea, de pronto ves, hay que construir algo allá en el norte donde hay una comunidad perdida de 200 indios apaches, pues manda 4 franciscanos. Es una maravilla, tú mandas 4 franciscanos hoy, 2 años después vas a ver qué ha pasado y hay un pueblo. Hay un convento, hay una iglesia, hay unas tierras de cultivo, o sea, hay mapas, porque además, claro, de pronto hoy en día piensas en un fraile, sobre todo en un franciscano, y te lo imaginas en su sayal con la cabeza gacha y rezando. A ver, eran cartógrafos, eran astrólogos, eran botánicos, eran ingenieros. Esos cuates hacían de todo. E hicieron de todo, por supuesto, ¿no? Hay un encuentro de dos mundos, sí. ¿Hay un genocidio? No, bajo ninguna circunstancia, nunca jamás. Y eso es bien importante también que lo tengan claro. Uno, porque la primera característica de un genocidio es que tiene que ser un acto voluntario. Eso no pasó nunca. La segunda es que un genocidio es acabar con un pueblo por ser ese pueblo. Es decir, odio a ese pueblo y quiero acabar con él. Eso no pasó nunca. Y la tercera es, no se acabó con ningún pueblo. Todos esos pueblos que España se encontró en el siglo XVI siguen estando en América el día de hoy. Muchos en su forma pura y muchos, pues en muchos formatos. Porque de pronto uno puede ver, tú eres blanquito, güerito y de ojo azul, ¿tú qué? No saben cómo me ayuda en México estar casado con Quetzalí y cómo me ayuda en México tener una tatarabuela otomí, ¿no? De los pueblos más originarios de Mesoamérica. Y una cosa muy bonita, mi tatarabuela otomí en el siglo XIX se casó con mi tatarabuelo austriaco. Imagínate qué cosa tan rara. Pues que llegó Maximiliano de Habsburgo y llegó gente con él y llegó mi tatarabuelo. Y mi tatarabuelo austriaco se enamoró de mi tatarabuela otomí. ¿Qué tenían en común? Nada. Les digo una cosa bien linda, se enamoraron en español. Porque no tenían de otra. Era la lengua que los dos más o menos podían entender y en la cual pudieron entenderse. Y en español y en náhuatl se enamoraron Cortés y Marina y doña María Luisa y Pedro de Alvarado y todos estos conquistadores que bautizaron a las mujeres, se casaron con ellas, tuvieron hijos y esos hijos son los abuelos de los mexicanos de hoy, aunque muchos mexicanos de hoy no lo sepan. Pero bueno,
Entonces, no, bajo ninguna circunstancia hay un genocidio. Ustedes saben perfectamente que la primera gramática de una lengua moderna es la gramática del castellano, de Nebrija, 1492. Lo que difícilmente saben es que la segunda lengua en tener una gramática escrita fue el náhuatl, y la siguiente fue el maya, y la siguiente fue el quechua. No haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres exterminar y estás conquistando. Haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender. Si no, no es necesario entenderlos a través de su lengua. No haces la gramática de un pueblo al que le quieres imponer una forma de vida y una religión. Haces la gramática de un pueblo al que quieres entender en su lengua para luego convencerlo, que es muy distinto que imponer. ¿Se destruyó una civilización? Sí, sin duda, Mesoamérica llegó a su fin y era una civilización, pero eso es la historia de la humanidad. Las civilizaciones caen, las civilizaciones llegan a su fin y sobre sus cenizas se construyen otras. Y aquí ni siquiera hubo tantas cenizas, hay que decirlo. Cayó una ciudad, nadie más perdió su señorío en América cuando llegaron los españoles. Se construyó otra civilización, les traigo muchas imágenes de esa civilización. Es bien importante que los mexicanos comprendamos bien, y todos los hispanoamericanos, lo que ocurrió en América tras la llegada de España, pero es muy importante que lo entiendan los españoles, porque ni ustedes ni nosotros, y eventualmente hay que dejar de usar esas palabras, ustedes y nosotros, porque no hay más patria que la lengua. Y si todos hablamos la misma lengua, todos somos el mismo pueblo. Pero bueno, de momento estamos divididos en ustedes y nosotros, pero el tema es que construimos una cosa muy linda y vamos a ver exactamente. ¿Ocurrió una tragedia? Bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver todo lo que España hizo en América. Eso es un poco lo que les quiero contar. Se han contado historias terribles de cosas terribles que España hizo en América. Vamos a ver que nada de eso es verdad. ¿Hubo cosas que salieron mal? Sí, siempre hay cosas que salen mal. Oye, ¿hubo algunos que fueron muy violentos? Sí, claro que sí, siempre los hay. ¿Todo fue perfecto? Si todo hubiera sido perfecto, el imperio no hubiera caído. No, por supuesto que hay cosas que salen mal, pero lo que importa no es el pasado, lo que importa es el futuro, y vamos a ver qué tipo de futuro podemos construir. Bueno, empezando por estas reclamaciones, ¿no? Colón no descubrió América, esa me encanta del día de hoy. Antes de Colón habían llegado los vikingos y los chinos y los africanos y hasta los alienígenas. Todo el mundo llegó a América antes que España hoy en día. Eso es verdad, por cierto. Sin embargo, y América no fue descubierta porque aquí ya había personas y no hacía falta que nadie llegara porque aquí ya había una gran civilización. Vamos a ver que eso no es del todo cierto. Yo les quiero decir que América sí descubrió España por una simple razón. América era desconocida por sus propios habitantes. ¿A qué me refiero? En Europa, todos sabían que vivían en Europa. ¿Y qué era Europa? ¿Y dónde empezaba y dónde terminaba? Y todos sabían que ahí estaba Asia. ¿Y quién vivía en Asia? Y estaba el concepto de Europa y de Asia. No existe América para los habitantes de América. Los del centro de México le llaman el Anáhuac, el único mundo. No saben que existe lo demás. El Tihuantinsuyo, los 4 rincones de la tierra. No existe nada más. Para cada una de las culturas que están en América, no existe nada más que ellos. Hasta ellos tuvieron que descubrir América. América era desconocida por sus propios habitantes. No había conciencia del continente, como sí la había en Europa y en Asia. No había ni siquiera un nombre para referirse a la totalidad del territorio, mucho menos una identidad con la cual todos pudieran sentirse lo mismo. En la Europa del siglo XV-XVI, no sé si sabían que en el siglo XV Europa no se llamaba Europa. Se le empieza a llamar Europa de manera muy consistente a partir del siglo XVI. Hasta el siglo XV era la cristiandad. Y, aunque hoy en día la gente puede estar muy en contra de los discursos religiosos, la cristiandad fue lo que unió a Europa y es lo que hacía que todos se sintieran relativamente iguales. Y es lo que hizo que Isabel la Católica considerara que todos eran iguales en América. Ahora llegaremos a esa parte. Tampoco había ni una religión común, ni una cosmovisión común, ni una cultura común. No había nada en América que hiciera que todos fueran iguales. Hay una sola cosa que hace que hoy en Hispanoamérica todos seamos iguales y es precisamente la hispanidad. Nos encanta decir que somos hermanos hispanoamericanos y se nos olvida que los nahuas no eran hermanos de los mayas, que no eran hermanos de los incas, que no eran hermanos de los quechuas, que no eran hermanos de los aymaras. Ahí nadie era hermano.
Lo que hermana a los hispanoamericanos de hoy es la hispanidad. Lo que es tremendo, y eso es por discursos políticos, es que la narrativa le gane a la realidad. Que nos encante decir que somos hermanos hispanoamericanos y al mismo tiempo repudiemos que los españoles hayan llegado a América. Y que lo repudiemos en español, por supuesto, y que digamos en español que no tenemos nada que ver con los españoles. Y después nos vamos a misa. ¿No? O no, porque puedes ser ateo, pero si eres ateo en América, eres ateo del Dios que llevaron los españoles. Y seas o no seas ateo, eres guadalupano. Lo cual tampoco podría ser nadie en América sin la presencia de los españoles. Es muy importante entender en qué estadio cultural se encuentra Europa y Mesoamérica. Y es muy importante que lo sepan en Europa, porque parte de estos discursos de culpa, con la que me parece que a veces en España se cuentan esta historia, justo tiene que ver con el mito de que América era como la Atlántida de Platón. Y ustedes la destruyeron. Entonces es muy importante entender en qué estadio cultural se encuentran estos dos mundos en el momento de su encuentro. Y ojo, no es para comparar, es para entender. Cada cultura tiene el desarrollo cultural que tiene de acuerdo a su historia, su geografía, sus recursos y sus necesidades, pero América, un continente aislado del resto del mundo y aislado entre sí, era una cultura de piedra. Con uno de los máximos desarrollos que puede tener una cultura de piedra, pero sigue siendo de piedra. Este es el Templo Mayor de los Mexica, inaugurado en 1487. ¿Es muy bonito? Sí. ¿Requiere ingeniería y arquitectura? Sí. ¿Está alineado con el sol? Sí. ¿Y eso requiere astronomía? Sí. Pero se parece mucho a esto. Este es un sigurat de la antigua Sumeria del tercer milenio antes de Cristo. Con esto quiero decirles una cosa. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, es como si hubieran viajado al año 2500 antes de Cristo. Y se encontraron esto. En serio, se parece mucho, pero no se parece a esto. Esta es la Catedral de Burgos, inaugurada en 1221. El simple hecho de poder entrar a un templo era desconocido en América. Y es que no es fácil hacer un templo en el que te puedas meter, hay que decirlo, requieres mucha ingeniería, mucha arquitectura, mucha tecnología y mucha habilidad. Esta es la Piedra del Sol. Y así se veía cuando tenía color, según nos cuentan los arqueólogos. ¿Es muy bonita? Sí, muy bonita. Es del año 1500, más o menos del mismo año. Es el trasaltar de la Catedral de Burgos. Y bueno, pues requiere de cierta tecnología, digamos, ¿no? Y por supuesto, de la misma época es el David de Miguel Ángel. Es muy importante. El relativismo cultural es muy importante porque hay que entender que cada civilización se desarrolla, insisto, por sus recursos, por su geografía, de acuerdo a lo que tiene y de acuerdo a lo que necesita, pero es muy importante, pienso yo, no renunciar a ciertos valores universales. Es como decir, cuando hablamos de que los mexica practicaban sacrificio humano y canibalismo ritual, y me dicen, pero es que lo estás juzgando con los valores del presente, cosa que no se debe hacer en la historia. Digo, a ver, claro que hay que entender el nivel profundo de significado místico, religioso y cosmogónico que tiene el sacrificio humano. Pero sigue siendo un sacrificio humano. Hay valores universales, y dejar de comer personas me parece uno muy bueno. Pienso yo. El juego de pelota mesoamericano, esto es más o menos del siglo XIII, y este es el Circus Maximus en el siglo VI. No llegaron a destruir la Atlántida, es todo lo que les quiero decir. ¿Sí? Esto es una embarcación maya y náhuatl del siglo XV. Claro, como no hay hierro, porque es piedra, edad de piedra, pues es tomar un tronco completo y horadarlo hasta hacer una pequeña embarcación. Y más o menos en esa misma época, Colón llegó con esto a América. Esto no podía haber llegado a Europa nunca. Solo hay que entender los estadios culturales, eran diferentes. Y ahora sí, volviendo a la historia, ya se los había dicho, el 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan, sí, en manos de los españoles, más o menos. Un ejército de unos 100,000 guerreros, hay 1,000 españoles. Todos los demás son tlaxcaltecas, texcocanos, cholultecas, totonacas, zempoaltecas, tarascos, todas las culturas que se unen a Cortés para derrotar la opresión de los mexica. Por eso les digo que al día siguiente, 14 de agosto de 1521, no hay lamentos de conquista, sino júbilo de victoria, y es cuando castellanos, tlaxcaltecas, y castellanos como se llamaban todavía entonces por lo menos, tlaxcaltecas y texcocanos comenzaron a construir México. Y comenzaron con ello a construir la hispanidad. Y comenzaron con ello a construir una civilización. Esta es una pintura que nos habla de Cortés encontrándose con los 4 caciques de Tlaxcala.
Vamos a pensar que toda esta gente dice, sí, nos queremos deshacer de los mexicas, entonces sí, vamos a aliarnos con estos españoles que al parecer son muy buenos guerreros. Nos unimos a ellos, derrotamos Tenochtitlan, acabamos con los aztecas. ¿Ustedes creen que por la mente de todos estos pueblos no pudo haber pasado la idea de, oigan, y ya que juntos derrotamos a los mexicas, ¿no podríamos quedarnos juntos y sacar a los españoles de una buena vez? Porque seguro pasó por su mente y seguro podían, ¿eh? Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Es algo muy simple que en México es muy difícil de entender y por lo visto en España también. A los indígenas de América les gustó la cultura de sus aliados. Punto. Tecnológicamente hay una distancia que ninguno de estos pueblos civilizados como eran quiso desperdiciar. Aquí hay un nivel de tecnología y de conocimiento que nos queremos quedar. Y también nos cuesta mucho trabajo entender hoy que a los aliados de los españoles les gustó la religión de sus aliados. Simbólicamente es una joya. El sacrificio humano ha existido en todas las culturas. Eventualmente, como somos simbólicos, el sacrificio humano fue cambiado por sacrificio animal. Y el nivel simbólico del cristianismo fue decir, ok, antes sacrificábamos personas, cambiamos personas por corderos, y el cristianismo te dice un nivel simbólico más es, cambiemos corderos por pan y vino. Es un símbolo. Y en Mesoamérica había sacrificio humano y cambiaron el sacrificio por el sacrificio que se sigue haciendo el que es católico cada domingo en un altar, simbólico, pero sigue habiendo un sacrificio. El tema de hacerlo simbólico te habla del nivel de civilización. Y a todos en Mesoamérica les gustó ese nivel de civilización porque pues estaba muy bien. Y empezamos a construir la hispanidad. ¿Y qué es la hispanidad? Y aquí también es bien importante aclararlo porque todavía mucha gente piensa que entonces yo me la paso defendiendo a España. Cuando me dicen, es que tú, bueno, en México no saben la cantidad de mentadas de madre, porque es que tú no haces otra cosa más que defender a España. Y les digo, no se equivoquen, yo no estoy hablando bien de España, yo estoy hablando bien de México. Claro, estoy hablando bien de una de nuestras dos raíces, hablo muy bien también de la otra raíz. A ver, lo bonito de España es que se replicó en América, pero no quedó igualita. Lo que les gusta a los españoles cuando van a América es que se parece mucho a España, pero no es igual. Porque el folclore y el colorido y las formas culturales que le da el mestizaje es lo que hace que la América hispana sea América hispana, pero no España. De por sí ya es difícil en México aceptar muchas cosas con España durante mucho tiempo. Siempre hemos dicho la madre patria, siempre. Yo crecí escuchando hablar de la madre patria hasta que descubrí algo que eso sí es mucho más difícil de aceptar para los mexicanos. España no es la madre patria, España es el padre patria. Eso nos tiene que doler más. Albureros y machos como somos, ¿qué les cuento? Pero España es el padre, la madre es América y el hijo es México. Eso es lo que tendríamos que entender, porque el padre que es España, y hay que entender que ese padre simboliza tradición grecorromana, tradición judeocristiana, humanismo, renacimiento, universidades. Todo esto está simbolizado en la persona de Hernán Cortés. Todo esto es la semilla española. España es el padre, y esa semilla quedó regada por toda América. Somos medios hermanos. Las madres son distintas en cada lugar de América y por eso cada lugar de América se parece mucho a España, pero no es igual a España. Y cada lugar de la América hispana se parece mucho entre sí, pero tampoco son iguales. Esa es la maravilla de nuestro mestizaje. Un continente completo lleno de pequeñas Españas americanas, todas ellas distintas. Eso es una joya. La hispanidad, me atrevo a decir que pues no es algo español, no es lo que España le lega o le hereda a América, es lo que construimos juntos. En América somos hispanos, no españoles. Se parece mucho, pero no es lo mismo, porque somos americanos, porque sí tenemos todo nuestro componente indígena y sobre todo en la cultura. Me gusta decir que incluso América ganó más que España en este intercambio, porque por cómo se dieron las cosas, América, que ya tenía muchas cosas, recibió todo de España. Y España no se llevó casi nada de América. Bueno, comida, eso sí. No sé qué comerían ustedes si no hubieran llegado a América. No como los ingleses que conquistaron medio mundo y siguen comiendo fish and chips.
Aquí por lo menos mira, encontramos las patatas, pues tortilla, ¿no? En fin, entonces la hispanidad entendida como toda la cultura y civilización que se desarrolla en la Iberia griega, en la Hispania romana, y eso cruza el Atlántico, se establece en América y ahí se empieza a convertir en otra cosa. Vamos a ver qué cosa. Pero muy importante, la hispanidad, por supuesto, es cultura, es tradiciones, ideas, arte, pensamiento, filosofía, ética, religión y cosmovisión, que se parecen mucho todas, pero por encima de todo, el sistema de símbolos con lo que todo eso se construye y se expresa y se transmite. Es decir, la lengua. Cuando tú hablas en español, tú piensas en español. Tú entiendes el mundo en español y tú amas en español. Si crees en Dios en español. Y si no crees en Dios, dejaste de creer en Dios en español. La lengua que hablas es el formato de tu alma o de tu mente, si lo quieren ver menos religioso, ¿no? Mente y alma, que todavía hasta Agustín de Hipona eran básicamente lo mismo, ¿no? Con nuestra querida letra ñ que nos quisieron quitar en la Unión Europea. Qué bueno que no se dejaron, chicos, porque la ñ es nuestra soberanía. Bueno, y en México la X. Porque si no fuera por la X, México se llamaría México con J. Gracias a la X se llama México con X. Y bueno, hablar un poquito de qué significa que juntos hicimos imperio. Bueno, todo el mundo conoce la dedicatoria de Antonio de Nebrija en su gramática de la lengua castellana. No olvide su majestad, que la lengua es siempre compañera del imperio. En una época hay que entender qué significa esto, porque no había imperio. No había imperio español y dudo que Nebrija el 18 de agosto de 1492 pudiera conceptualizar un imperio español. Imperio no se refiere al dominio de los territorios en este sentido. El imperio es donde mandas y mandas en tu propia lengua. Es como decir, tiene que extender la lengua para extender su civilización. Y si algo supo hacer España fue extender esa lengua. Pero vean qué bonito se construye el imperio. El 29 de marzo de 1503, todavía le queda un año a Isabel la Católica, pero es cuando lanza su famosa proclama: cásense españoles con indias y españolas con indios, para que seamos un solo pueblo. No dices esto de un pueblo al que quieres conquistar o estás conquistando, y mucho menos cuando quieres exterminarlo. 1503, solo han llegado al Caribe y el Caribe está hecho un caos. De América ni se han enterado todavía. Sin embargo, Isabel, que alguna visión tendría, ya está diciendo, pero cásense, para que seamos un solo pueblo. Eso es una cosa que nunca deben olvidar. 10 años después ya tenemos leyes y siguen sin llegar a América. Sigue siendo el Caribe. Pero ya han llegado muchas noticias de que sí hay muchos desmanes en el Caribe y que los aventureros que no han encontrado oro están encontrando esclavos. De inmediato, leyes de Burgos, ordenanzas reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Básicamente se prohíbe la esclavitud de los habitantes de América porque son hombres libres, racionales, con derechos de propiedad sobre sus tierras y casas y no pueden ser explotados ni castigados. Esto dice la ley de Burgos en 1512. Como nos encanta contarnos historias en contra de nosotros mismos, aquí sale el ¡ah, claro, pero nadie las cumplía! Nadie cumple la ley nunca. Pero la ley te habla de las intenciones de los pueblos. Es decir, establecer esto como ley significa que el pueblo que lo está estableciendo sabe que esto es lo correcto. Luego habrá que ver quién lo cumple. Hay gente que la cumple, por supuesto, como hoy, y hay gente que no, como hoy, pero esto te habla del ideal. Esto es lo que buscamos. Y como estamos muy lejos, manden franciscanos. Alguien tiene que poner orden, alguien tiene que controlar a los hijos de España que se están yendo al otro lado del océano. Luego, brincándome un poquito en el tiempo, 1518-19, la expedición de Hernán Cortés, que sin saber ni a dónde iba y escuchando puros rumores y leyendas y sin hablar la lengua, pues se lanza a lo que terminó siendo la conquista de una ciudad y la construcción de un país. Siempre he dicho que le faltan monumentos a Hernán Cortés en México y en España. Porque en México nos contamos la historia con rencor y en España con culpa, por eso no le ponen monumentos aquí. Pero Hernán Cortés tiene un monumento muy bonito, que por más que los mexicanos nos empeñemos en destruir el monumento de Hernán Cortés, nunca lo vamos a lograr. El monumento a Hernán Cortés se llama México, el país que no existiría sin Hernán Cortés. Y eso lo tiene que saber cada mexicano y es importante que lo sepa cada español. Es un país que no existiría sin la llegada de Hernán Cortés, que conquista una ciudad y empieza la creación de Nueva España. Hoy en México, que nos gusta mucho quejarnos,
Hay dos quejas muy importantes ahora, ¿no? El oro que nos robaron los españoles y el territorio que nos robaron los gringos. Si no hubieran pasado esas dos cosas, nosotros seríamos una potencia mundial, ¿no? También nos encanta decir eso. Lo curioso es que el territorio que nos robaron los gringos llegó a ser nuestro por 20 años, a partir de la independencia en 1821 y hasta que se lo quedan los gringos en 1848, pero era nuestro porque lo conquistó España. Entonces a mí me encanta cómo tenemos esta capacidad de, desgraciados españoles, ojalá no hubieran llegado, pero pinches gringos nos robaron el territorio, que es nuestro gracias a que llegaron los españoles. Todo el norte de Nueva España lo construyeron de cero, ahí no había ciudades. Ahí son españoles con franciscanos y con tlaxcaltecas yéndose al norte a poblar desde cero. Ciudades como Querétaro, como Guanajuato, como Zacatecas, como San Luis Potosí, todas fundadas por españoles y tlaxcaltecas de la nada. Y son de los lugares más bonitos de México, ahora los vamos a ver. Es muy importante entender que lo que ocurrió en América fue un proceso migratorio. Fíjense qué interesantes datos. 1521, Cortés y sus hombres son 1000. Y en Mesoamérica y Yucatán habrá unos 10 millones de habitantes. Cuando les digan que había 25 millones de habitantes en México cuando llega Cortés, no se lo crean. No hay forma alguna de que una cultura de piedra con esos recursos alimente a 25 millones de personas. No hay un solo dato que sustente la existencia de 25 millones de personas. A lo mucho habría, que no son pocos, 10 millones de personas. Y 1000 españoles. O sea, a mí me encanta cuando me hablan de invasión. Con 1000 personas, Felipe II trató de invadir Inglaterra en la década de los 80 del siglo XVI. Mandó 200 barcos, 40,000 personas, 18,000 caballos, 25,000 cañones y no lo logró. Hernán Cortés llegó con 400 aventureros que no eran soldados, con 12 caballos, con 12 arcabuces y con 12 ballestas. Perdón. Eso no es conquista y eso no es invasión. Y una invasión se sostiene y se sostiene con un ejército de ocupación. En América nunca hubo un ejército español. Se desarrolló uno ya en tiempos de los Borbón, en el siglo XVIII, para cuidarnos de los ingleses. Pero jamás hubo en América un ejército de ocupación. Para 1530 hay 10,000 españoles. Para 1580 hay 30,000. Para 1650 hay 60,000 españoles y 750,000 indígenas. Cayó mucho la población indígena por la viruela, principalmente. Luego, por eso, España organizó la primer y tal vez única campaña mundial de vacunación de la viruela. Y eso tampoco deberían olvidarlo. ¿Quién ganó dinero con esto? Nadie. ¿Le costó muchísimo a la corona? Sí, siglo XVIII, ya en el XIX, en torno a 1800, darle la vuelta al mundo llevando la primera vacuna de viruela a todo el planeta. No solamente a los territorios españoles, a cualquier lugar que te permitiera llegar con tu barco, con tu vacuna. Bueno, pero pensar que para 1650 hay 1 millón de habitantes, de los cuales 60,000 son españoles, ¿qué idioma creen que se hablaba en esa Nueva España? Náhuatl. Oye, los españoles, sí, los españoles hablaban náhuatl, pues ahí vives y ahí todo el mundo habla náhuatl, ¿qué vas a hablar? Pues hablas náhuatl. La presencia española nunca fue militar, fue burocrática y administrativa, y aquí la única matanza de personas la hace la viruela, ¿no? Pero que también a lo largo del territorio las autoridades en tierras indígenas, seguían siendo tlaxcaltecas, texcocanos y mexicas. Ojo, las catedrales. A mí me encanta el tema de las catedrales porque quieren una sola evidencia de que jamás hubo conquista, una catedral, que como cuando se hacían acá en Europa catedrales góticas que te llevan 150 años de construcción, la Catedral de México se llevó de 1571 a 1813, 250 años construyendo una catedral, 100 años construyendo la de Puebla, 120 años construyendo la de Morelia. La existencia de estos templos suntuosos que se llevan hasta 300 años de construcción es la mayor evidencia de que no hay conquista, sino un proceso migratorio y gente colonizando. No te desgastas en hacer una cosa que te lleva muchísimo dinero y 100 años, si no es porque vives ahí. O sea, no es que digas, en lo que me robo el oro hagamos un templo. Pues no, es que aquí vivo, estamos haciendo nuestro templo, con mano de obra tlaxcalteca, texcocana, zempoalteca, totonaca, con el arte que hay adentro de estos templos, que se parece mucho al español, porque está tomado de ahí, es arte sacro, pero pintado por tlaxcaltecas queda diferente. Queda emotivo. Tú ves querubines dentro de los templos barrocos de México, y los querubines son indios. Pues no son blanquitos, son indios. Y tú ves a Dios y lo ves con un penacho de plumas.
Y dices, oye, ¿cómo los franciscanos permitieron eso? Se tienen que adaptar. Pero la existencia de una catedral te habla de que no hay conquista, y no hay una, ¿eh? ¿Hay? ¿Para qué? Ahorita les pongo cuántas hay. 1524 llegan los llamados 12 apóstoles franciscanos a México. Me encanta porque en México, que nos gusta lamentarnos, decimos, claro, esa fue la conquista espiritual. Digo, claro, 12 franciscanos con superpoderes que lograron imponerle la religión a 10 millones de personas. 12 franciscanos que trataron de convencer a 10 millones de personas, para lo cual tuvieron que aprender su lengua. Bernardino de Sahagún tiene que aprender náhuatl a profundidad para entender en náhuatl la religión de los nahuas, para ahí transformarla en cristianismo y convencerlos. Eso no es un proceso de conquista, eso es un proceso de asimilación cultural. Llega Juan de Zumárraga en 1528 directamente desde la tierra de otros de mis ancestros, ¿no?, del País Vasco. Es nombrado obispo y protector de los indios. Y en México está el que te dice, no hubiera hecho falta un protector de los indios si no hubieran llegado los españoles. Y bueno, alguien tenía que protegerlos de los mexicas, pero independientemente de eso, nos habla de nuevo de esta visión de sí, efectivamente están siendo maltratados por nuestra gente, hay que mandar a alguien que lo evite. Y siempre existió la figura del protector de los indios. Total que en 1535 se establece no la colonia, sino el virreinato de la Nueva España. Pero para 1535 estamos hablando de un virreinato para gobernar a 10,000 o 15,000 españoles y 6 o 7 millones de indios que se incorporan perfectamente a estas estructuras. No crean que esto les costó mucho trabajo. Se establece el virreinato. Me encantan las armas de Nueva España, ¿no? Pues por supuesto lo que tenemos, la torre representa Tenochtitlan. Si se fijan, los leones rampantes están sobre puentes que están cortados, porque Cortés, para tomar Tenochtitlan, una ciudad en un lago, tuvo que cortar las calzadas para poder hacer un sitio. Y, bueno, el lago de Texcoco, y las armas son los nopales. Eso me encanta. O sea, quieren una heráldica mestiza, aquí tienen una heráldica mestiza. En 1537, y solo como dato cultural, en la Bula Sulimus Deus, el Papa Pablo III establece que esclavizar a los indios de América es pecaminoso y es ilegal. Esto motivado en gran medida por las discusiones teológicas organizadas por los españoles, que se preguntan algo que hoy puede parecer tonto, pero era muy importante. Se preguntaron, oigan, ¿los indios tienen alma? Y hoy en día podrás decir, ¡ay, cómo! Es muy importante que se lo pregunten. No vamos a decir nombres, pero otras potencias europeas colonizadoras no se lo preguntaron. Y se respondieron que sí. Se respondieron, los indígenas tienen alma, por lo tanto son personas, por lo tanto no puedes esclavizarlos. Se acabó la historia, no puedes esclavizarlos. De Pizarro hablo muchísimo menos, este sí era un poco más violento, la verdad es que Pizarro es una mancha en el expediente. Pero bueno, ni hablar, así fue. En 1529 firma con la emperatriz Isabel las capitulaciones de Toledo. Qué bonita palabra, ¿no? Tihuantinsuyo. Así se llamaba realmente lo que hoy conocemos como Perú, el Tihuantinsuyo. Y el Inca era solo el título del gobernante. El Inca es el rey, no son incas los pobladores. Y hay estos bonitos frescos en Perú donde ves a Carlos V, bueno, a Carlos I y a Felipe II como incas. O sea, con el mismo título que Atahualpa, ¿no? Son incas. Y bueno, sí, se entrevista con Atahualpa y lo secuestra y lo ejecuta. O sea, sí, la verdad es que Pizarro sí es una mancha en el expediente. Pero bueno, en noviembre del 33 tomó la capital del Tihuantinsuyo, Cusco, y en 1542 ya se ha formado el Virreinato del Perú y ya se está construyendo la ciudad de Lima. Porque en algún lugar tienen que vivir los españoles. Lima es una ciudad solo para españoles, como en México Puebla es una ciudad solo para españoles, ¿no? Volviendo a que se hizo un imperio en 1542, otra vez ahí vengan las leyes, que es, las leyes nuevas de 1542, es básicamente revisar 30 años de las leyes de Burgos. Cómo han estado las cosas, se han cumplido, no se han cumplido, y es ratificar cosas como prohibición absoluta de la esclavitud, abolición de las encomiendas, porque claro, los conquistadores con un carácter muy feudal son extremeños. Los extremeños es gente de campo. ¿Qué quiere un extremeño del siglo XVI? Tierras. Y claro, las tienen. Y poco tiempo después Felipe II dice, eso es como hacer feudos en América cuando estamos tratando de acabar con el feudo en Europa.
Eventualmente se acaban las encomiendas porque la encomienda incluye esta tierra es mía y los indios que viven en ella son tus vasallos. Y eso va a quedar prohibido también. No, los indios no son tus vasallos, ¿no? ¿Por qué? Porque son civilizados y por lo tanto son libres. O sea, imagínate establecer leyes que te permita darle títulos de propiedad sobre sus tierras a tus conquistados. Eso no tiene sentido. Así como no haces la gramática de un pueblo al que quieres conquistar y exterminar, tampoco haces leyes que lo hagan propietario de sus cosas. Los estás incorporando a tu estructura económica, política, social, legal, jurídica, etcétera, ¿no? 1550, seguimos haciendo imperio, controversia de Valladolid. Aquí está el mejor amigo de todos, Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas llegó a escribir que en América los españoles mataron 25 millones de indios. Basta con eso para saber que todo el mundo tendría que leer a Bartolomé de las Casas. Es el primer novelista de ficción de la historia. No hay 25 millones de habitantes. Pero bueno, el tema es que a pesar de las exageraciones de Fray Bartolomé, y tal vez gracias a ellas, Carlos I dijo, oigan, a ver, ¿qué está pasando en América? Porque este hombre dice que estamos haciendo cosas horribles. E hizo algo que no hace ningún conquistador, es detengan todo. Vamos a traigan a Francisco de Vitoria, traigan a Ginés de Sepúlveda, traigan a Bartolomé de las Casas, vamos a discutir lo que estamos haciendo. O sea, es un proceso de reflexión que no hace una potencia que está conquistando colonias, la hace un país que se está transformando en imperio. Pero el imperio al estilo romano, replicarte a ti mismo. Luego, para seguir construyendo el imperio, desde el puerto de Acapulco, todo el mundo conoce Acapulco, ¿no? Por lo menos en el concepto me refiero. Pero Acapulco es un concepto moderno. La bahía que está junto a Acapulco, una más chiquita, todo el mundo en México la conoce, se llama Puerto Marqués. Lo que nadie sabe es por qué se llama Puerto Marqués. Y se llama así porque era la bahía propiedad del Marqués del Valle de Oaxaca, es decir, Hernán Cortés. Es el verdadero puerto de Acapulco en aquella época, y desde el Puerto Marqués, Hernán Cortés organizó las primeras expediciones a Filipinas, que sí llegaron, pero nunca volvieron. Hernán Cortés nunca supo que sí habían llegado, se murió pensando que habrían naufragado. Lo que pasa es que nunca encontraron cómo regresar. Pero finalmente en 1566, desde Puerto Marqués, una expedición guiada por Andrés de Urdaneta y Miguel López Legazpi, llena de tlaxcaltecas, conquistaron las Filipinas. Tlaxcaltecas conquistando Filipinas. Ya ni para qué les cuento, si buscan por ahí en mis redes sociales hay un video que se llama Tlaxcaltecas contra samuráis, porque eso llegó a pasar, parece videojuego. Pero estamos en el siglo XVI, tenemos piratas japoneses y coreanos tratando de capturar las Filipinas, y Felipe II dijo, manden a mi mejor ejército, tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas que conquistaron las Filipinas en 1566, las reaseguraron 20 años después, peleándolas contra piratas japoneses. O sea, tlaxcaltecas peleando contra japoneses en las Filipinas en nombre de Felipe II, rey de España. Eso es globalización, definitivamente. Y derivado de eso, en 1571 comenzaron los viajes del Galeón de Manila. Aquí le dicen Galeón de Manila, no sé por qué en México le decimos la nao de China. Y digo no sé porque los barcos que hacían la ruta eran galeones, no naos, y nunca llegaron a China, llegaban a Manila. En Manila le decían el Galeón de Acapulco, tiene mucho sentido, para ellos viene desde Acapulco, y aquí el Galeón de Manila, que hizo su último viaje en 1814 y ya nunca volvió porque José María Morelos tomó el puerto de Acapulco en la Guerra de Independencia y ya no se pudieron hacer los viajes. Pero durante 250 años fue la ruta comercial más importante del planeta. ¿Ustedes comen arroz? ¿Les gusta la paella? ¿A quién se la debemos? A los tlaxcaltecas que conquistaron las Filipinas. Tal vez en México el platillo favorito de todos los mexicanos es el arroz, que han de pensar que es bien mexicano, pero llegó por la nao de China. Porque de pronto le dábamos la vuelta al mundo, ¿no? Y en México se nos olvidan cosas como que el traje al que le llamamos de China poblana, pues es un traje de la India, que llega por el Galeón de Manila, o que el traje al que le decimos de charro y pensamos que es 100% mexicano, viene de Salamanca. Y en México tienes a personas montadas a caballo usando trajes de charro de Salamanca, comiendo arroz que llegó por la nao de China y mangos de Manila.
Qué bonita globalización. A eso me refiero con que juntos hicimos imperio. Pero por eso les quiero dar un pequeño paseo por las, y lo puse entre comillas, colonias. Es importante, es que hace un par de horas, lo platicaba con un periodista, ¿no? Que en España, y pasa igual en México, te enseñan la conquista y te enseñan la independencia. O sea, en México es, sí, la conquista, Cortés y los desgraciados de los españoles. 300 años que no valen la pena porque estuvimos sometidos por el látigo de la esclavitud y la independencia. Miguel Hidalgo, wow. Miguel Hidalgo, viva Fernando VII. Una cosa muy rara. Y que aquí se lo cuentan más o menos igual. Pues sí, cuando conquistamos América y luego cuando la perdimos. Oye, ¿qué pasó en esos 300 años? Es que el español que no conoce América, no conoce España, porque les voy a decir un secreto, no se lo digan a nadie, pero España está del otro lado del mar. Ahí somos 500 millones de pelados que hablamos español. Ojo, porque en América hablamos español. Aquí yo sé que todavía no saben si hablan español, castellano o cómo demonios le vamos a llamar. En América todos hablamos español, lo tenemos clarísimo. Pero vamos a hacer un paseo por las colonias porque vamos a ver qué cosas tan horribles hicieron los españoles en América. Si nos vamos a San Diego, porque hasta allá llegaba España, vean qué bonito, ¿no? Oigan, vamos a conquistar este pueblo, ¿por qué no le hacemos un templo con columnas salomónicas? Lo que haría cualquiera por el pueblo al que está conquistando. Las misiones en San Antonio, Texas, aquí es donde es, mándate 3 jesuitas, mándate 4 franciscanos, y de pronto hay una misión, de pronto hay un pueblo, y de pronto hay un estado. Bueno, a ver, el estado de Nuevo León en México lo construyeron, es una mezcla muy rara. 20 judíos y 15 franciscanos. Y es el estado más próspero de México hoy en día. Es una cosa muy rara que solo podía darse en un lugar como América, ¿no? En la península de Baja California, y estos son a ver, California está muy lejos, y ahí no hay oro, ahí no hay plata, entonces esto es muy humilde. Ya en Zacatecas, que sí hay oro y hay mucha plata, pues nos encontramos quizás la fachada más barroca de la historia del barroco. O sea, alguien en México, yo que estaba viendo algo barroco y dijeron, esto ya no lo puedes retorcer más. Y un arquitecto en Zacatecas dijo, ¿cómo de que no? O sea, si es reto, lo tomo. Y ve nada más lo que quedó. El Museo del Virreinato, cuando me preguntan dónde está el oro que se robaron los españoles, se quedó ahí, mírenlo nada más. Esto es en Tepoztlán, un pueblito muy cerca de la Ciudad de México. Y no solo quiero que vean el oro, perdón, pero es que este arte sacro no le debe nada al arte sacro europeo. Está ocurriendo lo mismo del otro lado del océano. La Catedral de Puebla, el templo suntuoso más joven de América, fue inaugurada en 1642 por el virrey Palafox. Y no se alcanza a ver bien aquí, pero lo que está justo al centro es el escudo de España, en la catedral. Pero bueno, es que dejaron huella por todos lados. Ahí en el Palacio Nacional de México, antes llamado Palacio Virreinal, en la fachada principal y arriba de la puerta principal está el escudo nacional mexicano, flanqueado y protegido por un guerrero águila y un conquistador español. Está ahí en nuestro Palacio Nacional y la gente no quiere ver la historia. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los acueductos, tienen uno muy bonito en Segovia. No quiero hacerlos quedar mal, pero este tiene una arcada de 4 pisos atravesando un barranco. Lo que no tiene es una ciudad alrededor. Y claro, esto lo haces para llevarle agua a los pueblos que conquistaste, ¿no? Porque pues eso es lo que se hace, ¿no? Este acueducto está más simple, el acueducto del Padre Tembleque le llaman, está muy cerca de Teotihuacán, la zona arqueológica más importante de México. Aquí sí tenemos uno con todo y ciudad, el acueducto de Querétaro. Es decir, pues todo esto es bien romano también, ¿no? Bien romano. La Catedral de Morelia, que sigue teniendo las torres catedralicias más altas de América, hechas de cantera rosa, lo cual hace que esa catedral a la distancia se vea como una joya esplendorosa. La ciudad de Guanajuato. Eso podría estar en el sur de España, que sí. Eso podría estar en cualquier lugar de Andalucía. Seguramente de ahí llegó. Con este desorden, muy andaluz también. Sí, eso de las calles cuadradas de los romanos no llegó tan al sur, ¿no? Así las ciudades cuadrícula tampoco llegaron a México. Pero claro, es que esto es una ciudad minera. Y en las minas, pues vas construyendo por donde la montaña te lo permite, ¿no? Guanajuato, en México. La Catedral de Antigua, en Guatemala. Vean qué bonita está. Cartagena de Indias.
pero vamos a pensar que podría ser, ¿qué ciudad de la costa del sur les gusta? Pues es que, pero ¿de dónde creen que sacaron Cartagena de Indias? Bueno, hasta el nombre, ¿no? Hubo que ponerle el epítome de Indias para dejar claro que no es Cartagena la de España, ¿no? El oro que se robaron los españoles, una vez más frente a ustedes. El templo de la compañía. Esto es una cosa brutal. Y claro, no solamente me refiero a los templos. De pronto es importante. ¿Saben que México hasta el día de hoy, con todo el litoral que tenemos, México no tiene ni cultura de puertos ni cultura naviera? No tenemos prácticamente ninguna ciudad decente en puertos. Hombre, está San Blas, está Veracruz, muy poquitas. Para el litoral que tenemos, nada. Cultura naviera, menos. ¿Saben por qué? Porque en 300 años de virreinato, los españoles que llegaron se fueron tierra adentro. Y eso es importante, tampoco lo haces en una colonia, ¿no? El estilo de belgas, de holandeses, de franceses, de ingleses. Llego, tomo los puertos, domino los puertos y de ahí me llevo a la metrópoli los recursos que extraigo. En cambio, esta gente llega y se va tierra adentro y funda ciudades. No hay tal cosa como una colonia. La Catedral de Manila, uno de los rincones más olvidados de la hispanidad, bueno, porque ahí llegaron los norteamericanos y les arrebataron el lenguaje. Y les impusieron el inglés, pero hasta allá llegaron. La Capilla del Rosario en Puebla. Aquí está la plata que se robaron los españoles, más que el oro. Pero insisto, más allá de pensar en los templos, 300 ciudades, caminos, catedrales, universidades, hospitales. Es gente que llegó y extrajo recursos para construir y quedarse allá. Está muy claro. Santa María Tonantzintla, vean nada más qué bonito. Y aquí es donde les digo que está representado Dios con penachitos y donde los querubines son absolutamente de tez indígena. Es la Catedral de Lima, vean qué bonitos. Claro, esas techumbres que parecen ser góticas, que evidentemente no lo son porque estamos hablando del siglo XVII. Esa maravilla de que cuando España llega a América ya habían pasado por aquí todas las modas arquitectónicas. Lo mezclaron todo. En México puedes entrar a un convento que dice, mira, la nave es románica, pero tiene un rosetón flamígero gótico en la fachada, pero tiene un retablo barroco al fondo y las capillas laterales son neoclásicas. Y en los frescos hay dragones. ¿Cómo pasó eso? Pues españoles que se saben todas las técnicas ya europeas, e indígenas que tienen una creatividad maravillosa a la hora de decorar los templos. Santo Domingo en Oaxaca, ¿no? Esto también es. Pero vaya, entender que todo esto es lo que se construye en América durante 300 años. Y a esto me refiero con que juntos fuimos imperio. Justo esta reflexión, nada de lo anterior lo hace por la fuerza un pueblo conquistado. En América se construyó una civilización por derecho propio. Cuando yo era niño, bueno, obviamente la mitad de mi familia es española y si no le pusiera atención en México, cada mexicano entendería lo mismo, ¿no? Pero bueno, la mitad de mi familia es porque mi abuelo llegó en la guerra civil, entonces digamos de manera muy inmediata tengo ahí este contacto. Y había españoles así que después de 40 años en México seguían hablando como castellano. Y estaban los que ya no, y estaban los que era mi abuelo entre ellos, que siempre nos dijo, cuando nos tuvimos que ir de España, nos recibió México. Y entonces, todos aquí estamos agradecidos con México. También tenía la tía que decía, es que México, es que me están ahí despreciando, ¿no? Y de esa tía siempre me burlaba diciéndole algo que escuché cuando era niño, ¿no? Que Europa empieza en los Pirineos. Seguro ustedes también se los han dicho mucho para molestarlos, ¿no? Es que Europa empieza en los Pirineos. Oye, entonces España, España es el norte de África. No, España es el norte de América. Efectivamente, Europa empieza en los Pirineos, se los aseguro. Al sur de los Pirineos comienza una civilización diferente, muy europea, porque España tiene todo para ser muy europea, pero la riqueza que tiene España por 300 años de América no la tiene nadie. Y no la tiene Inglaterra, Francia y Holanda porque no les interesó esa riqueza, y no me refiero al oro, me refiero a todo lo demás. Me refiero a ese contacto cultural de ida y vuelta, al viaje y al tornaviaje, que ya nunca se deja de hacer. Cuando te dicen, hubo gente que llegó antes de Colón, sí, tal vez. Nadie supo a dónde llegó, dicen que Colón tampoco. Y lo más importante, nadie hizo tornaviaje. Nadie hizo viaje de ida y vuelta y nadie se quedó. En América se construye una civilización.
Lo malo es que hoy en día tenemos exiliado al 90% de la hispanidad, porque ahí en América está el 90% de la hispanidad, y estamos exiliados a causa de nuestras narrativas, ¿no? Desde la leyenda negra hasta decirle América Latina a la América Hispana. Esa es una de mis grandes campañas en México. O sea, bueno, ¿y quién de ustedes habla latín? ¿No? Que, América Latina, ¿quién de ustedes habla latín? ¿Quién de ustedes es romano? No, pero es que es para incorporar a los franceses y a los brasileños. Dice, sí, o sea, como discurso está muy bonito, claro que hay que incorporarnos a todos dentro de la gran familia de la humanidad, pero lo hispano es hispano, no es latino. Y, a ver, América Latina, pues Haití y Quebec, porque que no se nos olvide que América Latina es el nombre que le pone a la América hispana Napoleón III, cuando quiere que conquistar América, porque él sí la quería conquistar. No lo logró porque se encontró con Benito Juárez, que era muy necio. Y que, ojo, derrotó a Napoleón III, que tampoco es poca cosa, ¿no? Y en América, claro, hoy en día hay muchos países, pero no hay que olvidar que en América van a poder surgir países, patrias, naciones, como le queramos llamar. No puede haber un país hasta que haya elementos de cohesión entre pueblos. Y en América los pueblos eran distintos, distantes y enemigos. No va a haber un elemento de cohesión que permita la construcción de países hasta que llega España. Los elementos de cohesión de todos los países de Hispanoamérica, lengua española, religión católica y monarquía universal. Hoy en día esos conceptos están en desuso y está bien. O sea, hoy en día tienes el derecho de no ser católico si no quieres, lo cual me parece perfecto. Pero es importante ubicar cómo son las cosas en su momento determinado. Y es bien importante entender una cosa que a mí me parece muy linda, las motivaciones. ¿Qué motiva a los españoles que cruzan el océano? A mí me encanta que le hayan puesto ese nombre al océano. No lo saben pronunciar. El océano Atlántico, que en América le decimos Atlántico. Pero el tema es, ¿qué los motiva a cruzarlo? Oro, desde luego. Ansias de riqueza, sin duda. Buscar fama, gloria y fortuna, absolutamente. No hay un ser humano que arriesgue su vida de esa forma si no busca todo eso. Pero además de todo eso, es bien importante recordar que los españoles que atravesaron el Atlántico también fueron bien motivados por la fe. Hoy en día no está de moda tener fe. Hoy en día todo lo que suena católico lo criticamos y está bien, seguro hay muchas razones para criticarlo y muchas para no hacerlo también, por supuesto. Es curioso porque hay muchas críticas a la intolerancia católica y sin embargo, ¿qué terminó de amalgamar y unificar Roma? Pues el catolicismo. ¿Qué hizo nacer a España? Porque la historia es la historia, ¿eh? Pues el catolicismo. ¿Y qué amalgamó a toda la América española? Pues el catolicismo también, que resultó ser menos intolerante de lo que pudiéramos pensar, por lo menos en América, porque se tuvieron que adaptar de cada forma, ¿no? Para que los quechuas, los aymaras, los mayas y los nahuas se hicieran muy, entre comillas, católicos, porque en México tenemos un catolicismo bien interesante, bien folclórico, bien sui generis, bien pagano, bien idólatra y bien politeísta. Pero bien guadalupano y bien monoteísta también. Tenemos de todo. O sea, tenemos a Jesús, tenemos a la Virgencita y detrás de cada santo católico sigue habiendo una deidad náhuatl. Tenemos de todo. En nuestra Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que me encanta decirle el templo de todos los dioses, porque de verdad, ahí sigue Quetzalcóatl, ahí está de todo. Esa es la maravilla que tiene América. Es una hispanidad muy folclórica, muy mestiza. Pero bueno, nos unificó la lengua, como nos unificó en su momento la religión, hoy en día ya no, porque ya no unifica la religión, hoy en día divide bastante, y sin embargo todas las costumbres folclóricas más lindas que más apreciamos, todos los hispanoamericanos tienen que ver con la religión, todas. Las procesiones, el Día de Muertos. Yo sé que aquí también festejan más o menos el día, tienen que ver un día el Día de Muertos en México. Es un Día de Muertos que no festejaríamos si España no hubiera llegado, porque es el Día de los Fieles Difuntos, y se ponen altares a nuestros muertitos, y se pone un altar de 3 pisos que representa cómo el Hijo a través del Espíritu llega al Padre, y todo lo demás, pero la cantidad de elementos paganos, folclóricos, coloridos que tiene el Día de Muertos en México es una joya. Y esa es la joya del mestizaje. Insisto, América se llevó muchísimo en este intercambio, porque América tomó muchísimo de España, y España de América solo tomó alimentos. De verdad que nos fue muy bien, al final nos fue muy bien a todos. Pero bueno, para ir concluyendo, porque me pusieron un límite,
Bueno, es que si no, yo puedo seguir hablando, pues, ¿qué les puedo decir? Pero parece que cierran el auditorio. Y pues como no es mío, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, a ver, ¿a quién no le gustaría sentirse orgulloso de su país? Pues creo que es fundamental sentirte orgulloso del colectivo al que perteneces, pero no podemos estar orgullosos de lo que somos si despreciamos el pasado que nos hizo ser lo que somos. En México me gusta mucho contarle a la gente, a ver, hay que ubicarnos. Cuando te dicen, sí, pero ojalá no hubieran llegado. O sea, todo lo que dices, todo está muy bien, sí, sí, España dejó todo, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Y dices, bueno, es que solo existe un México, les digo en México, ¿no? Solo existe un México al que puedes amar, el único que existe. Y el único México que existe, único al que puedes amar y único con el que puedes trabajar para salir adelante, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Es resultado de que sí llegó Colón, de que sí llegó Cortés y de que todo fue exactamente como fue. Decir amo a México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles, es una psicosis tremenda. Porque es como decirte, amo al México de mi imaginación. Amo profundamente un producto de mi imaginación. Amo el México que existiría si toda la historia hubiera sido distinta. Es como si yo les dijera, miren, yo, Juan Miguel Zunzunegui, estoy bien orgulloso de mí mismo, estoy bien contento de la persona que soy, nada más me hubiera gustado tener padres diferentes. Y dices, bueno, pues lo mismo pasa, ¿no? Y claro, traído de este lado del océano hay que entender que España se termina de consolidar porque llega a América. Y tampoco se pueden contar una historia que les haga sentir culpa sobre eso. Por eso les quise poner todo lo que se construyó en América. Insisto, si todo hubiera sido perfecto no hubiera caído el imperio, aunque los imperios caen. Y el imperio español cae por muchas razones. Cae por la invasión de Napoleón a España, cae porque los ingleses logran calentarle mucho la cabeza a algunos criollos hispanoamericanos como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Servando Teresa de Mier y demás. Y aún así, seguramente algo no estaba saliendo bien, porque al final hubo gente suficiente dispuesta a decir, se acabó, nos separamos de España. Entendiendo que no son guerras de independencia, lo que hubo en el siglo XIX fue una guerra de secesión, porque no hay colonias independizándose de su metrópoli, hay un imperio fragmentándose en pedazos. Hoy en día eso puede parecer confuso, porque uno de esos pedazos se llamó México, y otro se llamó Perú, y otro Venezuela, y uno de esos pedazos se siguió llamando España. Y entonces hoy podríamos pensar, claro, esa España nos tenía conquistados a todos. No, todo era España y nos separamos. Y también se vale. Se vale que en algún momento digas, bueno, ya estuvo bueno, ya me quiero mandar solo. Agustín de Iturbide en México definió la independencia como un proceso muy lindo, decía en su plan de paz y libertad. Claro, no fue lo que se impuso en la mentalidad mexicana, pero básicamente lo que decía Iturbide es, durante 300 años España construyó América. 300 años después, dado que ahora la rama es igual al tronco y que hay muchos daños derivados de lo lejos que está el centro, es momento de independizarnos. Pero hay que separar el nudo sin romperlo. Eso es lo que decía Iturbide. Cada quien por su cuenta, pero seguimos siendo amigos, ¿no? Y más que seguimos siendo amigos es que seguimos siendo familia. O sea, ¿qué pasa en Norteamérica? Los colonos británicos se independizan, sí, se separan de su monarca y se separan de su imperio, pero no se separan de su pasado. Nunca dijeron, ¡ay, a partir de ahora ya no somos ingleses! Esa es la tragedia que pasa en la América hispana. Es, corto con España, va. Corto con Fernando VII, pues ¿y quién no? Bueno, no sé por qué aquí le decían el deseado. Bueno, pues lo que es que te falte algo, pero el deseado. Y luego pasar del deseado al felón, mira que... Pero bueno, ni hablar. Vamos a separarnos de España, bien. Vamos a separarnos de Fernando VII, bien. Pero no puedes separarte de tu pasado. Vamos a separarnos de España y su monarquía y su monarca, pero no podemos pretender que no somos lo que somos, y esa es la tragedia que pretendemos en América. Pretendemos que no somos lo que somos. La gran pregunta, de hecho quien se llevó mi libro de Hernán Cortés prácticamente empieza con esta pregunta, hecha para los mexicanos, pero que funciona aquí también. ¿Quién nos enseñó a odiarnos tanto a nosotros mismos? No les voy a decir nombres, pero viven en una isla. ¿Quién nos enseñó a odiarnos tanto a nosotros mismos con unas versiones tan terribles acerca de nosotros mismos? Y aquí sí, ya no hay ustedes y nosotros, es nosotros mismos. ¿Quién nos enseñó estas versiones? Pero lo peor, ¿en qué momento decidimos
comprarnos versiones de la historia que nos permitan odiarnos tanto. Porque en México, cuando nos enseñamos la historia con rencor, porque los españoles nos conquistaron, repudiamos al español en español, con lo cual pues nos repudiamos a nosotros mismos, ¿no? En México gritar, como todavía se gritaba en la independencia en la década de los 70, mueran los gachupines, es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa. Es que es absurdo, absurdo. Y claro, el problema es que si en España se compran esa versión de los hechos y se enseña la historia con culpa, nunca debimos ir a América. ¿Cómo se nos ocurrió hacer lo que hicimos? ¡Qué tragedia que hayamos conquistado América! Pues ustedes se odian y nosotros nos odiamos, y aquí está todo el pueblo hispanohablante, porque al final el pueblo lo hace la lengua, y aquí está todo el pueblo hispanohablante odiándose profundamente, sin tener un lugar en la historia y sin saber a dónde vamos. Eso está terrible. ¿Quién nos enseña a odiarnos a nosotros mismos? Porque esa persona o ese grupo de poder, quien establece tu narrativa histórica, tiene poder absoluto sobre ti. El que domina tus emociones es tu amo y señor. Idealmente tendrías que ser tú, por supuesto, pero cuando te compras un discurso de odio contra ti mismo, estás dejando que tu enemigo domine tus emociones. Y si tu enemigo domina tus emociones, te domina por completo a ti. Y si tu enemigo, quien sea que sea, ha logrado que tú mismo, hablando en español, seas el que desprecie esto, ya logró de verdad infiltrar un caballo de Troya en lo más profundo de tu mente. Ya no necesitas que el otro te venga a hablar mal de ti. El otro ya te convenció de que tú mismo hables mal de ti y que hasta veas como algo súper progresista y moderno odiarte profundamente. Porque de pronto eso es lo que pasa, ¿no? Un discurso de mea culpa parece ser un discurso muy lindo. Ay, acepto que hicimos cosas terribles, yo soy culpable. Si España se disculpara por la conquista, porque ese tema es inevitable hoy en día, ¿no? Sería como si España se disculpara con el mundo por el hecho de que México existiera. No se disculpen nunca. No te puedes disculpar por lo que no hiciste. Hace poco me entrevistaban en Deutsche Welle, que híjole, cómo se ve que tiene en línea, porque era una entrevista sobre, bueno, ¿y qué onda con el perdón y con las disculpas, no? Y el reportero no salía de, bueno, pero es que el perdón engrandece a los pueblos. Y yo, sí, por supuesto, si le rompiste la madre a alguien, pídele perdón. Pero si no, pues no. No, bueno, pero es que ya le cuento todo esto. Dice, sí, todo eso está bien, pero ¿por qué España no se disculpa? Y yo, pues porque no hizo nada. Bueno, sí, pero el perdón engrandece, ya sabes, a fuerzas tengo que regresar a que sí. Y era un periodista español, hay que decir. O sea, eso es lo que era más terrible de todo esto, ¿no? Un periodista español que no dejaba de rascarme en la entrevista de cómo te saco el tema de que sí tendríamos que disculparnos. México en ese sentido, y perdón que lo diga, bueno, sobre todo a los mexicanos, ya me tiran mucho, es México pidiendo disculpas, que ojo, también es muy importante que entiendan que no es México. Porque también me preguntaba un periodista hace rato, bueno, y el actual conflicto que tiene México con España, le digo, párale ahí, México no tiene ningún conflicto con España. Los mexicanos no tienen ningún conflicto con España. Tenemos un gobierno que tiene un conflicto con España. Es una historia bien diferente. De hecho, tenemos un gobierno que no es que tenga un conflicto con España, sino una causa ideológica de generar mucho conflicto. Y lo malo es que tienen algo parecido de este lado y dice, perfecto, vamos a comprar ese conflicto. Es como el adolescente que le dice a sus padres, yo no te pedí nacer, así es que discúlpate conmigo. Bueno, pues más o menos. Si España se disculpa con México, es como si España pidiera perdón por el simple hecho de que México exista. Solo quiero concluir diciendo una cosa, bueno, con lo que empecé esta plática. Juntos fuimos imperio, porque era un solo imperio, porque era un solo país, porque somos un solo pueblo, porque hablamos la misma lengua, porque entendemos el mundo en el mismo código, tenemos los mismos valores, tenemos las mismas ideas. Lo decía en la primera plática aquí mismo, que seguro también estarán hartos, así como de que les digan que Europa empieza en los Pirineos, pero véanlo como algo bueno, porque ahí empieza la hispanidad, que seguro también les han dicho hasta el cansancio que los españoles trabajan menos que el resto de los europeos. ¿A que sí? No, es que desde las 5 ya están echando cañas, lo cual es verdad. Y eso solamente nos deja una cosa muy clara, quiere decir que trabajando hasta las 5 les alcanza para las cañas. Y quiere decir que hay cosas que consideran más importantes en la vida que el trabajo.
Y no que no sean trabajadores, porque tienen que saber que sí lo son, porque los mexicanos también lo somos. Pero qué bonito que haya cosas que nos gusten más que el trabajo. Qué bonito que nos guste más la alegría, la solidaridad, la fiesta, disfrutar la vida. Es curioso, ¿no? Estás estudiando en el extranjero y de pronto dices, claro, mira, esa mesa, esos dos de esa mesa, esos son franceses. Mira, esos dos de esa mesa, esos son alemanes. Esos tres de esa mesa, esos son ingleses. Esos 24 de allá son hispanoamericanos. O sea, esos 24 en la misma mesa, gritando y cantando y en pleno jolgorio. Aquí conocen la palabra jolgorio. Qué bueno. Dices, sí, esos son nuestros. Nos gusta disfrutar la vida. Estoy seguro que lo tenemos en la raíz. Y bueno, lo empecé diciendo, también en la raíz, en la lengua, que es la genética cultural, estoy seguro que ahí es donde tenemos la solidaridad. Y ahí es donde los pueblos somos absolutamente superiores a los gobiernos. Juntos fuimos imperio y por separado nadie ha logrado nada. Porque dijeras, bueno, rompimos con España y a partir de entonces, qué bien nos va a todos los países hispanoamericanos. Dices, pues sí, qué bueno que nos rompimos con España, se ve que ellos son los que no sabían cómo hacer las cosas. Pero el tema es que a ningún país de la América hispana le ha ido bien después. Y a España tampoco. ¿Nunca se han sentido que como que entran por la puerta de atrás a la Unión Europea? Porque en Europa como que así los quieren tratar a veces, ¿no? Como que, bueno, y España. Y claro, porque España está entre dos mundos. Claro que España pertenece a Europa, pero España pues es la madre o el padre de una civilización propia. Hay que recuperar la civilización propia. Juntos fuimos imperio, por separado nadie ha logrado nada, pero 550 millones de seres humanos que compartimos lengua y códigos culturales somos una civilización con valores, con ideas, con ética, con moral, con un concepto sobre el mundo y la vida. No hay bloque en este mundo que tenga mayor capacidad de construir futuro que nosotros. Se los dije al principio y con esto quiero terminar. No se trata de recuperar el pasado. Juntos fuimos imperio, el imperio cayó, el imperio es de otras épocas, de otros tiempos. No queremos recuperar el pasado, no queremos Dios, patria y fueros, por piedad, no. Pero hay que construir el futuro. Todos los seres humanos tenemos que construir el futuro y nadie tiene mayor futuro que construir que nosotros. 550 millones de personas en 3 continentes hablando la misma lengua y compartiéndolo absolutamente todo con los recursos que tenemos, con la gente que somos, con los valores que tenemos. Tenemos todo para construir el futuro. Tenemos que pensar cómo, porque se ve muy difícil. De momento no hay forma de lograr una unión en la hispanidad. Lo bonito es que no hay discurso de odio que pueda contra la más elemental de las verdades. Tu lengua es tu patria es tu lengua y tu lengua es tu pueblo. Es imposible que nos terminen de convencer de que no somos lo mismo. Juntos fuimos imperio en el pasado y en el futuro, juntos, de diferente forma, y tendremos que buscar cómo, claro, a través de integración cultural, económica, política, etc. Es impresionante que un continente chiquito que habla 27 idiomas pueda hacer una unión, ¿no?, europea, a pesar de que en serio no se entienden entre ustedes, y que 20 países que hablamos la misma lengua no podamos entendernos entre nosotros porque nos han convencido de que no somos lo mismo. Sin importar lo que pase, somos y seguiremos siendo un mismo pueblo. Y en el fondo, siempre seremos un mismo país. Empieza en los Pirineos, en la España europea, cruza todo el océano y llega hasta la España americana, porque hay 2 Españas. Como les decía, el padre, España, riega su semilla por toda América y en cada América todo es distinto. En cada rincón de América todo es distinto. Hay un montón de Españas folclóricas, mestizas y llenas de todo tipo de cultura desperdigadas del otro lado del mundo. Les invito a conocer América y a que volvamos a ser lo que siempre hemos sido, un solo pueblo. Gracias. Gracias.